Ataron a las muchachas a un poste en el interior de la caseta y a pesar de los ruegos y gritos de clemencia que las jóvenes proferían, no sintieron ni la más mínima compasión. Bienvenido a Leyenda. La pregunta del día de hoy es: ¿en qué lugar pasarás tus próximas vacaciones? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy hablaremos de uno de los casos más polémicos e interesantes de los últimos 30 años. A pesar de que el caso ocurrió hace ya tanto tiempo, aún hoy en día se siguen presentando incongruencias tanto con los testimonios de los presuntos asesinos como las evidencias que se presentaron en las primeras instancias del caso. También en este caso veremos cómo, de la falta de certezas, se crean fácilmente teorías conspirativas que en muchos casos no tienen ningún fundamento y que, al contrario de ayudar a hacer justicia, crean imaginarios supersticiosos y poco creíbles. El día de hoy, Leyenda, hablaremos de la desaparición y asesinato de Miriam, Tony y Desiree, también conocido como el crimen de Alcácer. Así que sin más dilaciones, comencemos. El 27 de enero de 1993, dos apicultores nativos de la zona de La Romana, de la localidad de Tours, en Valencia, se encontraban haciendo su trabajo diario. Subieron la montaña en donde estaban ubicadas todas sus colmenas, como hacían todos los días. Pero en esa oportunidad se encontraron con algo totalmente inesperado. En las cercanías de una de las colmenas divisaron un antebrazo humano que sobresalía de la tierra. El brazo tenía un enorme reloj en la muñeca. Aterrados por el macabro hallazgo, los dos apicultores bajaron corriendo la montaña, pálidos del susto, y una vez llegaron a su hogar llamaron inmediatamente a la policía. Cuando la policía llegó después de varias horas, el proceso de levantamiento de cuerpos tuvo todavía que esperar un rato, dado que el juez encargado se encontraba realizando otro levantamiento. Pero cuando José Miguel Bort llegó a la escena del crimen y dio la orden de empezar con la excavación para realizar el levantamiento del cuerpo, no se esperaba lo que estaba por encontrar. En un principio se creía que el cuerpo pertenecía a un hombre, pero cuando se empezó la excavación se verificó que se trataba del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Pero ese cuerpo no estaba solo, había otros dos cuerpos de mujeres. Los tres estaban ya en un estado bastante degradado y todos se encontraban maniatados. Dos de ellos habían sido degollados. Cuando la policía descubrió los cuerpos, tuvo la latente sospecha de que los cuerpos pertenecían a las niñas desaparecidas en Alcácer. Por suerte para la policía, en el mismo lugar donde encontraron los cuerpos de las niñas, se encontraron también evidencias que los ayudaron a perfilar a los primeros sospechosos de los asesinatos. Este fue un boletín médico del Hospital de Valencia a nombre de Enrique Angles, un hombre que había sido diagnosticado de sífilis no mucho tiempo atrás. Gracias a esta pista, la policía supo cómo empezar con la investigación.
Este macabro crimen tiene sus inicios aproximadamente un año antes de que los cuerpos fueran encontrados. El 13 de noviembre de 1992, Miriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Folk, o también conocida como Desiree, también de 14 años, y Antonia de Gómez Rodríguez, o también conocida como Tony, de 15 años, eran un grupo de amigas del municipio de Alcácer en Valencia que ese día decidieron salir a una fiesta en una discoteca que quedaba ubicada en un municipio cercano llamado Picassent. A las 8 de la noche las tres salieron juntas de la casa de otra de sus amigas, Esther, a quien también habían invitado a la fiesta, pero dado a que sufría un fuerte resfriado, prefirió quedarse en casa. Sin saberlo, esa decisión le salvó la vida. Se dirigieron primero a la casa de Miriam y le solicitaron el favor al padre de la muchacha que las llevara, pero el hombre también sufría una fuerte resfriada y no pudo hacerles el favor. Sin más alternativa para llegar a la discoteca, que cerraba a las 10 de la noche, las tres muchachas se acercaron a la carretera que conectaba un pueblo con el otro. Esta carretera era de aproximadamente 3 kilómetros y la última parte de la carretera estaba prácticamente deshabitada. No había casas alrededor y también tenía pésima iluminación, por lo que era común que para llegar de un punto a otro las personas pidieran un aventón a los carros que pasaban por la carretera. Se especula que esa noche las tres muchachas eso fue lo que trataron de hacer, pero aparentemente nunca llegaron a su destino. Después de ver cómo pasaban las horas y las muchachas seguían sin aparecer, las familias dieron aviso a las autoridades. Llegó la medianoche y las chicas no llegaron, pero todo el mundo descartó la huida porque las niñas no se habían llevado demasiado dinero y tampoco habían llevado más ropa. Por ese motivo, al día siguiente, apenas amaneció, la policía comenzó con los operativos de búsqueda. Los operativos que la policía desplegó fueron inmensos. Por todo lado se trataron de recoger testimonios que le ayudaran a la policía a dar con el paradero de las muchachas. Naturalmente, en la búsqueda en primeras instancias se centró en la carretera por la cual las niñas tenían que atravesar para llegar a la discoteca y también en el pueblo en el que ésta quedaba ubicada. En estos lugares la policía recolectó bastante información. Al parecer, y como habían supuesto anteriormente, las autoridades, las niñas, habían intentado llegar a su destino haciendo autostop. Varias personas que la noche anterior habían transitado por la vía dijeron haberlas visto. También una mujer en Picassent mencionó haber visto a las niñas abordar un automóvil blanco ocupado por 4 personas. Sin embargo, en todos los testimonios recogidos por las autoridades, no se informó en ningún caso que las niñas hubiesen sido vistas en la discoteca a la cual se dirigían, por lo tanto su desaparición se había dado previamente. Inmediatamente después de reconocer todo el panorama al que había de enfrentarse, las autoridades iniciaron operativos de búsqueda. Por toda la región de Picassent se pegaron afiches con la información de las niñas, pero el caso se hizo mediático muy pronto y la búsqueda de las niñas tuvo repercusión nacional e internacional. La propia Interpol se interesó por el caso y buscaron a las niñas por países europeos y africanos. Los padres de las niñas también difundieron carteles de ellas en diferentes idiomas, pero hasta el hallazgo de los cuerpos, la policía no volvió a tener demasiada información sobre el paradero de las pequeñas. Después de encontrar los cuerpos sin vida de las 3 muchachas y la pista del posible homicida, la policía realizó todas las averiguaciones pertinentes. Enrique Angles, el hombre que figuraba en el boletín médico, al parecer era hermano de un reconocido criminal de la zona de Catarroja, Antonio Angles.
Una vez la policía supo esto, dar con el domicilio de los hermanos fue bastante sencillo. El 27 de enero de 1993, la policía allanó el domicilio de los hermanos Angles, pero en este solo se encontraba Enrique, su madre y una hermana. Después de varias horas de entrevistas con los familiares y con el propio Enrique, se determinó que el hombre sufría de algún tipo de retraso mental, por lo que se supuso que su hermano, Antonio, lo había suplantado para que le hicieran el examen médico a su nombre. Por lo tanto, después de pocas horas el hombre quedó en libertad, pero durante el allanamiento a la casa de los Angles llegaron dos hermanos más de Enrique, Mauricio y Ricardo, acompañados de un íntimo amigo de la familia llamado Miguel Ricard. Este último sería pieza clave para empezar a aclarar qué había sucedido con las niñas. Por otra parte, después de saber que Antonio había suplantado a su hermano en la prueba médica, todas las sospechas apuntaron hacia este sujeto. Sin embargo, a día de hoy la policía sigue sin poder ubicar al que se cree es el principal responsable de los asesinatos de las tres jóvenes. Un día después de que Ricard fuera puesto como prisionero por su presunta participación en el asesinato de las tres jóvenes, el hombre confesó abiertamente haber participado en los crímenes. El hombre indicó a las autoridades que junto con Antonio Angles recogieron a las tres muchachas en horas de la noche mientras hacían autostop en la autopista en un auto Opel Corsa. Ese día la pareja de criminales hizo caso omiso de las indicaciones de las tres chicas, que les pidieron que las llevaran a Picassent, a una de las discotecas más populares del pueblo. Los hombres habían encontrado en ellas las presas perfectas para satisfacer sus macabros apetitos y las llevaron lejos de cualquier pueblo a un lugar totalmente deshabitado donde lo único que había era una caseta abandonada muy cerca del barranco de la Romana. Una vez allí, los dos hombres ataron a las muchachas a un poste en el interior de la caseta y, a pesar de los ruegos y gritos de clemencia que las jóvenes proferían, estos sujetos no sintieron ni la más mínima compasión. Antes incluso de que ingresaran por la fuerza a las pequeñas a la casa, el hombre confesó haber abusado íntimamente a Desiree. Miguel Ricard contó que durante gran parte de la noche y hasta la madrugada, las jóvenes permanecieron atadas y que luego de varias horas Angles había ingresado en la casa y desató por turnos a cada una de las niñas y con su ayuda las mantenía inmovilizadas para poder abusarlas y torturarlas con mayor facilidad. Después de que sus primeros instintos estuvieron satisfechos, los dos truhanes se dirigieron a una tienda cercana para poder alimentarse. Al parecer, haber abusado a las tres inocentes pequeñas les había causado mucha hambre. Una vez volvieron al lugar, continuaron con las torturas y los abusos, y luego de una larga jornada de actos inhumanos a las que las niñas fueron expuestas, las volvieron a atar dentro de la casa. Ricard cuenta que los gritos de las pequeñas no cesaban. En toda la noche las pequeñas no pararon de llorar y no permitieron que Antonio durmiera. El hombre se levantó, enceguecido por la ira, y a punta de golpes y amenazas con un arma de fuego, hizo que las pequeñas caminaran por un sendero oscuro y peligroso hasta que llegaron a una fosa que previamente había cavado. Una vez aquí, el abominable sujeto, sin contemplación alguna, disparó a las tres pequeñas en la cabeza. Con ayuda de Ricard, las envolvieron en una alfombra y las enterraron, creyendo que nunca serían encontradas y que saldrían plenamente indemnes de los abominables crímenes que acababan de realizar. En interrogatorios posteriores, Ricard denunció ante un juez que las declaraciones que había realizado las había hecho debido a que se le habían practicado torturas.
En otra de sus declaraciones mencionó que no había participado en el crimen solo con Antonio, sino que otro de los hermanos Angles, que para esa época era menor de edad, también había estado presente en los asesinatos. Sin embargo, las acusaciones contra el hermano nunca pudieron ser comprobadas, por lo que el único sentenciado por el crimen de las 3 muchachas fue Ricard. A pesar de que luego de las declaraciones de Ricard todo parecía haberse aclarado y que lo único que faltaba para hacer justicia era dar con el paradero de Antonio Angles, las autoridades realizaron pruebas de ADN tanto al automóvil donde presuntamente se había realizado el secuestro de las menores como a la casa donde presuntamente habían sido llevadas para ser abusadas y torturadas. Para sorpresa de muchos, tanto en la caseta como en el carro, no se encontraron ningún tipo de evidencias de que las niñas hubieran estado en alguno de estos 2 sitios, lo cual levantó serias sospechas en los padres de algunas de las menores. A pesar de estas inconsistencias, para las autoridades, la participación de Ricard en los crímenes estaba bastante clara, por lo que luego de un juicio bastante largo, con aplazamientos y muchos otros inconvenientes, finalmente en 1997 fue sentenciado a 130 años de prisión, pero el caso no terminó aquí. Fernando García, el padre de Miriam, después del juicio no estuvo satisfecho con la sentencia ni con la resolución del caso. Para él, tanto Ricard como Angles eran criminales de poca monta que trataban de ocultar el verdadero crimen. Según García, los 2 hombres habían sido únicamente contratados para ocultar el cuerpo de las pequeñas, pero que evidentemente por encima de ellos había algo mucho más grande. Esta teoría empezó a tomar más y más fuerza debido a que después de varias de las autopsias que se realizaron a los cuerpos de las pequeñas, empezaron a aparecer cabellos de diferentes personas. Se llegó a concluir que en total se habían encontrado cabellos de al menos 7 personas diferentes que al parecer habían estado implicados en los abusos y asesinatos de las niñas. Por ese tiempo, también había empezado a tomar fuerza una teoría conspirativa en la que varios sectores poderosos de la sociedad española, especialmente, entre los que se podrían encontrar políticos, periodistas e incluso se llegó a especular que miembros de la realeza participaban en una especie de orgías sangrientas con menores de edad que eran grabadas mientras eran torturadas y posteriormente asesinadas. Esta teoría estuvo durante un buen tiempo en boca de la opinión popular, pero nunca, a pesar de las múltiples confesiones de varios personajes de dudosa procedencia, se logró evidenciar implicaciones de este tipo. A pesar de que han pasado más de 30 años de este crimen, a día de hoy el caso sigue sin llegar a su término. En el año 2013, Ricard salió de prisión después de muchas apelaciones, dado que nunca se logró evidenciar su implicación por medio del ADN con ninguno de los asesinatos. Por otra parte, a la fecha las autoridades no han logrado dar con el paradero de Antonio Angles y el caso parece nunca terminar. A lo largo de estos años hay siempre nuevos elementos que al parecer fueron omitidos voluntariamente, así que han aparecido cada vez más evidencias que demuestran que la confesión de Ricard tenía demasiadas inconsistencias. En los últimos años, en el mismo lugar en el que fueron encontrados los cuerpos de las pequeñas, se han encontrado más huesos humanos y otros objetos que en las primeras investigaciones
fueron pasados por alto. En el año 2021 se ordenaron nuevas diligencias de búsqueda para encontrar tanto el auto en el que presuntamente se había realizado el secuestro, como para encontrar el cabo suelto del crimen, Antonio Angles. Hasta aquí va el video de hoy, leyendas. Sin duda alguna, uno de los casos más atrapantes e interesantes de las últimas décadas. ¿Qué crees tú que pasó realmente? Aunque hay muchísimas incongruencias en las investigaciones y bastantes inconsistencias con las pruebas de ADN, ¿crees que las pequeñas hicieron parte de una red criminal de las élites? ¿O por qué crees que en el supuesto lugar de los hechos no se encontraron nunca pruebas de que las pequeñas hubiesen estado en ese lugar? Cuéntame tus impresiones en la caja de comentarios. Como siempre, te acompañó tu amigo Tesla y sin más que agregar, que las dudas te acompañen.